presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y saben, esta tarde va a ser sumamente especial porque en estos momentos en que estamos viviendo en circunstancias por demás extrañas, en donde se habla tanto de la división en cuanto a de mexicanos entre fifís, chairos, en este tipo de situación en que la palabra de moda es estamos todos en contra de la corrupción, pero tal parecería que en los actos públicos se manifiesta que constantes campañas a favor. Hoy vamos a tener una plática con Fernando Sentíes, quien participa de estos temas. Ha escrito, ha participado, ha premiado, ha reconocido y sobre todo conoce perfectamente estos temas y va a ser una situación bastante especial platicar de él. Otra de las cosas que aquí, y antes que nada lo celebro de hablar de estos temas, es que durante muchos años, 80s, 90s, bueno, en los 70s era la corrupción somos todos. Era un lema de campaña que utilizaba el mismo presidente y obviamente el gobierno, y parecería que quizá en esos años combatimos a la corrupción, situación que no se dio. Posteriormente empezamos a hablar de que éramos defensores de la honestidad, de los valores, e incluso éramos una sociedad que está aún más allá de la corrupción, y desafortunadamente no se dio. Frases como las que acuñaron muchos jóvenes, principalmente, que era el que no tranza no avanza, se fue quedando arraigado. Y hoy por hoy, si vimos algo en el 2018 con las campañas políticas, es que todos como mexicanos estábamos en contra de la corrupción y el partido que gana es curiosamente quien más dice que va a combatir la corrupción. Si hay o no una respuesta favorable o no a este combate, lo platicaremos en el programa. Pero ¿sabes qué, Fer? Muchas gracias porque nos estás dando un mensaje de aliento con todo lo que has hecho, con tus actividades, con los impulsos, con los reconocimientos que das, pero sobre todo, o bueno, dan las instituciones en las que participan, pero sobre todo con la convicción que tienes de defender los valores en contra de la corrupción. Te doy la bienvenida, Fer. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa y pues encantado de platicar contigo y con tu auditorio. Fer, hablamos mucho de corrupción, pero partamos de una base. ¿Qué podemos entender como corrupción y qué podemos entender como valores en la sociedad que nos toca hoy vivir? Muy buena pregunta, Alejandro. Mira, podemos definir corrupción como una de las definiciones más aceptadas por las organizaciones que combaten la corrupción, como la OCDE y la ONU. Es el uso de una posición asignada para obtener un beneficio propio. Eso es corrupción. Cuando tú estás en una posición que te fue asignada, ya sea por elecciones o por cualquier razón, y tú la usas para obtener un beneficio propio. Entonces, esa es la definición amplia y más aceptada de corrupción. Los valores, por otro lado, son todas esas convicciones de cada persona que determinan nuestra conducta. O sea, los valores no son algo filosófico, intangible. Los valores es aquello en lo que verdaderamente nosotros creemos que determina nuestra conducta. Entonces, si tú los juntas, lo que podemos decir es que los mexicanos hemos normalizado muchas conductas corruptas y por eso somos un país muy corrupto. Esa es la realidad. Qué fuerte lo que estás diciendo, pero pues que es cierto, no podemos cambiar el sol con un dedo. Fíjate que yo me acuerdo mucho de alguno de los preceptos sudamericanos, concretamente de los incas, que no lo voy a decir en inca porque obviamente no sé, pero ellos siempre manifestaban tres principios, que eran no robar, no mentir y lo que podríamos decir como no ser holgazán, o trabajar, podríamos decirlo en ese sentido.
Estos principios pareciera que hoy estos ya tienen siglos, décadas, mucho tiempo. Y curiosamente es algo que nos está faltando mucho como sociedad y como valores sociales, que es el no mentir, no robar y sobre todo, yo lo diría como trabajar, algo propositivo, pero aquí lo que están diciendo es no abuses de los demás en tu beneficio. En ese sentido, nuevamente te pregunto, ¿dónde nos perdimos como sociedad? Mira, la realidad de las cosas, en mi opinión, Alejandro, es que tú lo mencionaste hace un momento. Desde hace 40 años, y eso escribí yo en mi libro de Ética en el combate a la corrupción, estamos hablando de los mismos temas. Tú lo mencionaste, desde hace 40 años se escribieron algunos libros que hablaban precisamente de la corrupción. Y 40 años después estamos hablando de los mismos temas. La pregunta es, ¿qué tanto realmente avanzamos en esos 40 años? La verdad es que sí se avanzó algo, principalmente desde que se crearon instituciones independientes, en aquel entonces el INE y el INAI, ahora IFE e IFAI, que empezaron a darle autonomía a esas instituciones que obligaban a dependencias del gobierno a transparentar su actividad pública. Entonces, y también, por ejemplo, en el 2012, después del escándalo de la Casa Blanca, la sociedad civil impulsó algo que llamaron en aquel momento la 3 de 3, que eventualmente dio lugar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y efectivamente se lograron algunas cosas y algunos avances. Sin embargo, vimos durante el sexenio de Peña Nieto que lamentablemente no fue suficiente. Dos sexenios con el PAN después de cambiar y generar expectativas en el año 2000, con un grado de decepción en el 2018, en el 2012 volvimos a votar por el PRI y volvió a suceder exactamente lo mismo, y ya no sabiendo para dónde correr, en el 2018 votamos por la única opción que no representaba ninguno de esos dos partidos. ¿Y qué fue lo que sucedió en el 2018? Nuevamente volvimos a generar expectativas. Y lo que pasa es que realmente los mexicanos somos muy buenos para tratar la forma, pero no el fondo. Es decir, hacemos como que hacemos, pero las cosas siguen exactamente igual. Y eso es lo que estamos viviendo. La verdad, vivimos en una fantasía, en una ilusión de que se está atacando el combate a la corrupción, pero los datos nos enseñan otras cosas. El combate a la corrupción está igual o peor que nunca. Efectivamente, y perdón, agradezco mucho al público porque ya me dijeron, bueno, tengo un pésimo pronunciación inca, pero es Amazúa, Amayuya y Amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Muchas gracias a la gente que nos lo proporcionó. Y efectivamente, tal pareciera que esto que tiene, reiteros, centenares, decenas de años, pues se sigue viviendo con la actualidad y olvídate de la 3 de 3. Hoy por hoy pareciera que podemos ponerlo en la Constitución, en cualquier ley, y sería un argumento básico para solicitar o para aspirar a cambiar la sociedad. Sí, mira, de hecho, esos principios morales que tú mencionas, la verdad es que son muy comunes en prácticamente todos los códigos de conducta que pueda haber allá afuera. De hecho, incluso, pues esos son algunos de los mandamientos en la Biblia. Para quienes Claro. son cristianos de alguna manera, esos mismos principios están en la Biblia. El problema es que se quedan nada más como eso, como principios, como letra muerta que no se vive en el día a día. Yo te decía que los valores son las convicciones que tenemos, y la verdad es que a nivel cognoscitivo sabemos que eso es lo que debería de ser, pero también sabemos que si te guías por esos valores, en México no vas a poder, como dicen, prosperar mucho o tener grandes oportunidades de hacer las cosas como debía hacer. Ahora, fíjate, otra de las cosas que me llamó mucho la atención, y aquí yo te lo pregunto, en toda tu vida, ahora sí que digamos en la personal y en la profesional, ¿qué crees que pese más, tener convicciones o ser congruente con ellas?
Yo creo, mira, parte de la ética es ser congruente con tus valores. Todas las personas tenemos un set de valores diferente. Nadie tiene los mismos valores. Tú y yo podríamos coincidir en muchas cosas, en muchos principios, pero en muchos otros no. Lo más importante es ser congruente con ellos. Algo que sucede mucho con los políticos es que tienen una retórica de combate a la corrupción, pero los hechos demuestran otra cosa. Es decir, no son congruentes. Por lo tanto, no son éticos, porque ni siquiera son honestos con sus verdaderos principios. Nosotros podemos decir misa, pero nuestros hechos dicen más que mil palabras. Ahora, una pregunta. Teniendo tantas opciones de desarrollo profesional, ¿por qué escogiste este campo de acción para escribir? Que vaya que es difícil hacerlo, y sobre todo compartirlo con la sociedad y darle seguimiento a ello. Pues mira, yo creo que ha sido un conjunto de elementos como todos nosotros en la vida te va llevando por ciertos caminos que te dan oportunidades en ciertos medios. Yo soy abogado, yo me gradué en México como abogado, luego estudié una maestría en administración de empresas y luego en Canadá me certifiqué en temas de ética corporativa ética organizacional y cumplimiento normativo. Y me dediqué especialmente y me especialicé en todos los temas anticorrupción desde las empresas, todo lo que era implementación de programas de integridad enfocados en el combate a la corrupción en las empresas. Y eso es lo que me ha dado la oportunidad de participar en foros y en organizaciones que se dedican al combate a la corrupción. Excelente. Por cierto, ya te están mandando felicitar gente Gracias. del público y nos dicen algo que nos gusta es que puede hablar de temas muy profundos desde la sencillez de su alma. O sea, ya te están piropeando, ¿eh? Muchas gracias por ese mensaje, muchas gracias. Dentro del universo ético, tú sabes que siempre vivimos con el ser y el deber ser. ¿En qué momento te diste cuenta que tu convicción hacia el deber ser era lo que iba a impulsar tu vida? ¿Quiénes influyeron en ti? ¿Tus padres, tu familia? ¿O cómo fue que te llevaron a este punto del deber ser? Mira, básicamente fueron tres elementos. Uno, mis propias experiencias, darme cuenta que cuando yo hacía las cosas mal, las cosas acababan mal. Por supuesto, la educación que me dieron mis padres. Mis padres me educaron para ser una persona, como todos como padres queremos hacerlo, una persona de provecho. Y sobre todo, y el tercer elemento, el querer enseñarles a mis hijos a hacer lo correcto. Yo no quiero que ellos vivan en el mundo en el que van a vivir siendo corruptos, porque para mí no hay más que de dos sopas. O eres parte del problema o eres parte de la solución. Yo quería que mis hijos aprendieran a batallar y a luchar contra corriente para hacer de este lugar un mejor lugar para vivir. Entonces, esas son las tres cosas que me llevaron a mí a dedicarme a esto. Ahora, hay otro elemento adicional en mi situación muy personal. Hay veces que llegas a una cierta edad donde ya no estás buscando una promoción, un aumento de sueldo o agradar a tu jefe para mantener tu puesto. Y entonces empiezas a sentir esa libertad que yo siento de poder decir lo que pienso porque es lo que verdaderamente creo que debo de decir. Y eso es lo que hago, tratar de influir a la gente en lo que yo considero que es algo positivo, siendo congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención, porque por ejemplo, tú ya sales obviamente de los valores de tu casa, estudias derecho, normalmente todos estamos enamorados en esa faceta de la justicia y tratamos de cambiar el mundo. Después, lo que tú comentabas, estudias la administración y entonces empiezas a ver cómo puedes, de alguna manera, válgase la expresión, administrar los recursos que tienes a fin de alcanzar tus objetivos. Pero de ahí escribir un libro, de ahí empezar a vivir de tus ideas y compartirlas y reconocer a gente y reconocer a instituciones y participar en campañas, habla también de un altruismo, una filantropía. ¿En qué momento se da, perdón que lo diga, realmente eso? Porque todos podrían, si entrevistáramos a 50 personas en este momento, te dirían, ¿sabes qué? Tú pudiste haber hecho una excelente carrera de derecho y vivir de ella, o de administración y vivir de ella plenamente. Pero ¿por qué es el vuelco a ti en lo personal
al ser humano? No, o sea, como que nos gustaría saber un poco más en eso. Gracias, Alejandro, por preguntar. Mira, yo he tenido la fortuna de tener una empresa que, gracias a Dios, ha sido muy exitosa, precisamente ayudando a las empresas a implementar programas de integridad, de las cuales, por cierto, he aprendido muchísimo. Una ventaja que yo tengo contra otros colegas a quienes respeto mucho es que yo he tenido la oportunidad como consultor de trabajar con muchísimas de ellas, y eso me ha abierto un espectro gigantesco de cosas que suceden allá afuera. Hemos trabajado tanto con organizaciones públicas como el SAT en aduanas, en migración con el Instituto Nacional de Migración y en centenares de empresas. Pero hubo un punto en mi vida donde yo me di cuenta que la empresa estaba consolidada, la empresa era sólida y la empresa ya tenía tanta gente que podía operar, y yo podía empezar a ocupar mi tiempo en otras cosas que para mí eran mucho más relevantes. Y ahí fue de donde salió ese interés por empezar a participar en alianza con otras organizaciones para promover cosas que realmente ayudaran de manera efectiva a combatir la corrupción. Una de ellas, la que tú mencionas, que es la del reconocimiento a las empresas más éticas, surgió precisamente de eso, que con todos los trabajos que hemos hecho durante muchos años en las empresas, nos dimos cuenta que no todas las empresas eran iguales. Había empresas que implementaban programas de integridad porque tenían que hacerlo, y había empresas que implementaban programas de integridad porque querían hacerlo y fomentar una cultura ética. Y entonces se me ocurrió a mí que podíamos hacer esta iniciativa para poderlas identificar, primero que nada, reconocer públicamente, qué es lo que hacemos con esta publicación que hacemos, y con esto hacer un círculo virtuoso donde otras empresas lo vieran y se quisieran unir a esta iniciativa y empezar a implementar y mejorar sus programas anticorrupción. Fíjate que mientras tú estás hablando, ya nos están llegando, reitero, felicitaciones, nos están diciendo que te han visto participar con cámaras empresariales, en campañas, o sea, tu jerarquía es reconocida. Y gracias. Curiosamente también me están mandando aquí, cómo te pueden hacer llegar invitaciones para que vayas a hablar a foros. En este caso nos están comentando del Politécnico y todo. Esto lo haremos, lo mandaremos en privado, pero nada más para que te des cuenta que tu nombre pesa y ya te están reconociendo, ¿eh? Muchas gracias. Ahora, algo que me llama la atención de lo que tú estás diciendo es el hecho de reconocer. Reconocer implica, en primer lugar, un respeto a lo que está haciendo la otra persona y sobre todo darle un valor. Alguna vez me comentaban personas que han estado aquí en el programa que si hay algo difícil en el ser humano es reconocer, porque normalmente reinan las vanidades y reinan los egos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es, desde tu punto de vista profesional y humano, invitar a otras personas a que reconozcan a personas, que no sean ellas, obviamente? Pues mira, cuando trabajamos mucho, nosotros tenemos un consejo consultivo en esta iniciativa, y lo que hicimos fue precisamente invitar a personas muy reconocidas en el medio para que conjuntamente hiciéramos esa metodología que nos permitiera de manera objetiva, sin ningún tipo de bias, poder identificar a esas personas, a esas empresas y reconocerlas. Nosotros en realidad reconocemos a empresas en los esfuerzos que hacen las empresas, pero por supuesto detrás de las empresas hay personas, ¿sí me explico? Sí, claro. Que son finalmente las que atienden a recibir los reconocimientos. Entonces nosotros tratamos de hacerlo más objetivo, dándole los reconocimientos a las empresas, no a las personas, precisamente para tratar de no entrar al nivel de las vanidades, sino reconocemos a las empresas por los esfuerzos que han hecho, obviamente, las personas dentro de la empresa, pero los reconocimientos se dan a las empresas. Entonces, toda esta metodología llevó muchos meses de discusión, muchas reuniones de discusión para saber cómo poderla hacer verdaderamente objetiva. Por ejemplo, otro punto importante es que no hay jueces. Nadie emite juicios de valor subjetivos. Tenemos una metodología que está basada en algoritmos matemáticos donde los datos y los números nos dan una calificación. Tú podrás estar o no de acuerdo con esa metodología, pero lo que es un hecho es que es objetiva. La empresa que tiene la mejor calificación es la que gana y punto. Así de simple, ¿no?
Wow. Y sabes qué, otra de las cosas que me están preguntando aquí es que hablar de métodos es hablar de alguna manera de cuestiones de principios científicos, no subjetivos. ¿Cómo fue que diseñaron esa metodología? ¿Cuáles fueron los puntos, los comunes denominadores, los factores que tomaron en cuenta para tener un resultado que fuera lo más apegado a este método científico que están siguiendo? Es una muy buena pregunta. Fíjate que lo que hicimos fue que, como yo te decía, a través de muchos años hemos identificado aquellas empresas que implementaban los programas de integridad porque tenían que hacerlo y las que lo hacían porque querían realmente promover una cultura de identidad. Entonces lo que hicimos fue identificar y hacer un análisis, identificar cuáles eran los rasgos característicos transversales de esas empresas que tenían que ver con la ética más allá del cumplimiento normativo. Y lo dividimos en 4 pilares, que es precisamente lo que evaluamos a través de 37 preguntas, pero son 4 pilares. Uno es la filosofía ética del negocio, es decir, que esté plasmado desde su misión, visión y valores, sus códigos de conducta, sus políticas y procedimientos, que estén plasmados los valores que promueven. El segundo es lo que se conoce en ética y cumplimiento como el walk the talk, es decir, que efectivamente los líderes enseñen con el ejemplo, no que te digan qué hacer, sino que te enseñen cómo hacerlo. El tercer elemento es la promoción y vivencia de los valores, que esto tiene que ver con qué tanto esa cultura que en la alta dirección permea a todo lo largo y ancho de la organización. Y el cuarto es el impacto en la comunidad. ¿Qué tanto estas empresas, más allá de sus grupos de interés, le devuelven a las comunidades algo del bien que toman de ellas? Entonces, esos son los 4 aspectos que nosotros identificamos como transversales para todas las empresas que promovían esa cultura ética. Y eso es precisamente lo que evaluamos. Y en eso consiste básicamente de manera sencilla la metodología. Ahora, una pregunta, ¿la metodología realmente atiende al sujeto de estudio? Usualmente las tendencias vienen del exterior, no son propiamente parte del objeto del estudio, influyen pero no son parte. ¿Cómo haces para ingresar esas tendencias al momento de analizar al objeto o al ente? Lo que nosotros calificamos, y esto es algo muy importante, es nosotros pedimos, parte de la metodología es que nosotros encuestamos a los representantes de la empresa, ¿sí? Digamos a la alta dirección o a los representantes de la empresa que contestan una encuesta en base a todos estos principios. Pero luego le preguntamos a una muestra representativa de la población de esa empresa, o sea, todos los empleados, si le hacemos la misma encuesta. Y lo que encontramos, y eso es lo más relevante y lo más rico de este reporte que hacemos, son las brechas que hay entre lo que la empresa dice que está haciendo y lo que los empleados dicen que está haciendo. Cuando la brecha es muy pequeña, la calificación de la empresa es mucho más alta. Mientras más grande es la brecha, quiere decir que la forma en que la dirección percibe lo que están haciendo y el resto de los empleados percibe que están haciendo en temas de ética y corrupción, es muy diferente, entonces la calificación es más baja. Entonces, esto es importante porque aunque todos estamos inmersos ante las mismas tendencias e influencias, por ejemplo, la publicación que acabamos de hacer este mes, la encuesta se llevó a cabo durante la pandemia y todas las empresas se vieron involucradas en las mismas situaciones. De hecho, muchas empresas decidieron no participar porque estaban tomando acciones que pensaron que probablemente les podía afectar en el ranking. Entonces, sí, efectivamente, todos estamos inmersos bajo las mismas influencias y tendencias del exterior, pero la forma en que reaccionan internamente es diferente y eso es lo que tratamos de medir y se confirma con la encuesta de los colaboradores. Excelente. Ahorita más tarde en Recuadro vamos a ver lo que es el boletín de Amitay y las redes sociales de Amitay para la gente que está interesada en conocer más de lo que estamos platicando. Ahí ya estamos viendo en pantalla lo que es el boletín de prensa. ¿Y de dónde surge Amitay? Platícanos un poquito de esto. Pues mira, Amitay surge precisamente de que cuando yo estuve estudiando en Canadá,
estudié y me certifiqué en procesos de investigación y aplicación de justicia. Y me di cuenta precisamente de que todas las empresas, en aquel entonces estoy hablando de más de 21 años, se quejaban de lo mismo, tenían el mismo problema, que era falta de ética y falta de integridad al interior de las empresas. Entonces nos pusimos a trabajar en una metodología para identificar aquellas personas que podían ser potencialmente problemáticas para las empresas, basadas en sus tendencias conductuales, en su actitud y en sus valores. Y el nombre de Amitai es un nombre de origen bíblico, de hecho es el nombre del papá del profeta Jonás, y significa quien dice la verdad. Entonces de ahí surgió el nombre de Amitai, y que bueno, pues hoy es toda una empresa a nivel Latinoamérica. ¿Y sabes qué? Digo, ahorita que estás comentando, ahí estamos viendo en pantalla lo que son las redes sociales, la dirección donde dirigirse, perfecto. Algo que me parece muy agradable de lo que estás haciendo es que eres una persona que no solo se quedó en estudio, en hechos, sino también está trascendiendo y está importando o impactando a la sociedad. Algo que me están preguntando aquí las personas, y lo cual agradecemos muchísimo la participación de la gente, es, oye, ¿has intentado hacer un examen de estos o una evaluación de honestidad y de corrupción o anticorrupción en partidos políticos? Sí, sí lo hemos hecho y es muy interesante. Sin embargo, y no puedo decir nombres, No. Algunos lo han abortado muy rápidamente cuando ven los resultados. Estamos ahorita en un proyecto muy interesante donde estamos implementando adicional a las cuestiones de estadística, una metodología de inteligencia artificial para nosotros poder detectar eso a través de reconocimiento facial. Entonces, esto lo vamos a tener muy pronto y una de nuestras ofertas es precisamente poderlas ofrecer a los partidos políticos o a las organizaciones políticas para que en los debates o en los anuncios, cuando los políticos o cuando los candidatos o los partidos postulen a sus candidatos, nosotros podamos saber más de ellos, de algo que normalmente no nos van a decir y no vamos a encontrar fácilmente en sus currículums. Me parece sumamente agradable todo esto. Algo que también me están pidiendo de favor es que nos definas cuál sería la participación de Amitai en lo que estamos viendo. Porque hoy por hoy existe, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, existen también muchas empresas que se dedican a favor de lo mejor, etcétera. Se ha diversificado el hecho de tratar de preservar de alguna manera dos cosas, los valores y obviamente el combate a la corrupción. Incluso hay diplomados que ya son de anticorrupción, como podría ser el que se plantea la Universidad Panamericana, etcétera. O sea, cada vez hay más material de esto, pero mi pregunta es, principio, ¿qué te diferencia a ti de todas estas iniciativas? Y la segunda, ¿cuándo podremos realmente ver el impacto de todo lo que está haciendo la sociedad en la sociedad? Son dos muy buenas preguntas. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Nosotros estamos dedicados principalmente, o sea, nuestro enfoque como Amitai, en todo lo que es ética corporativa, como te decía, en todo lo de los programas que se implementan en las empresas para combatir la corrupción. Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción son organizaciones de investigación que investigan concretamente de manera periodística hechos de corrupción específicos. Entonces es una de las más grandes diferencias. Ahora, nosotros colaboramos con muchas organizaciones en la medida que podemos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con el Consejo de la Comunicación en una campaña muy interesante que valoro muchísimo, que se llama Mejores Mexicanos, con el hashtag de Soy Incorruptible. Tuve la oportunidad de ser vocero de esa campaña y trabajar con ellos precisamente para hacer conciencia en la sociedad de los efectos que tiene la corrupción en la gente. Entonces nosotros usamos, y yo concretamente uso mi experiencia y mi conocimiento para colaborar en la medida en que yo pueda con otras organizaciones. No somos competencia ni mucho menos, al contrario, nos aliamos cuando podemos para sacar iniciativas donde cada uno puede contribuir a algo y lograr combatir la corrupción desde diversos ángulos, ¿no? Excelente, y fíjate que eso, qué bueno que lo estás comentando,
Pero aquí tengo una duda y vamos de nuevamente, voy a hacer un poquito más de énfasis en lo que te decía. Si bien es cierto que la sociedad civil y los organismos y las entidades y diversas se están uniendo, realmente ¿qué necesitamos como sociedad ver para que realmente el esfuerzo de ustedes, de estas entidades, realmente ya se vea en la sociedad? O sea, se vea que hay menos corrupción, que obviamente recuperemos un poco de dignidad, porque eso de que te hayan bajado del lugar a ser de los 5 países más corruptos del mundo, perdón, pero realmente lastima a lo que es México y obviamente a los mexicanos. Pero ¿cuándo podremos ver que esto regresamos a un nivel que sea un poco más decoroso, ¿no? Mira, hay varios puntos. México sí estaba mejorando, si no efectivamente en el combate a la corrupción, cuando menos habíamos logrado mucho en la transparencia, que es uno de los elementos. Ahora, México tiene un problema gravísimo, que en mi opinión no ayuda al combate a la corrupción, que es la impunidad. México se ha caracterizado durante muchos años, y en eso nos acaba de calificar precisamente el World Justice Project, en que en México no hay Estado de Derecho. Y efectivamente, en México no se aplica la ley parejo para todos ni de manera ciega. Nosotros podemos ver que quienes están en el poder, sea quien sea, atacan a los adversarios y usan el poder para debilitar o atacar a sus adversarios. Y por otro lado vemos que, y lo acaba de decir el ministro Saldívar, la gente pobre es la que se queda en la cárcel, no son los ricos. Entonces, la impunidad en México es gigantesca, siempre ha sido, y eso no ha cambiado. Se necesita voluntad política, por un lado, y por otro lado, aplicar las leyes. México no tiene un problema de leyes, México tiene muchas y muy buenas leyes. El problema es que no se aplican. Entonces, mientras tengamos todos esos elementos flotando en la superficie, falta de voluntad política, impunidad, porque todos hablan de combatir a la corrupción, de aplicar la justicia, pero tú pregúntale al ciudadano de a pie común y corriente y no lo ve. Y la verdad es que no lo vemos. Otra de las cosas que me parece que ha afectado muchísimo el esquema de higiene o limpieza en la administración en general es la opacidad en cuanto a las licitaciones, en cuanto a ciertas decisiones, en las mismas elecciones, etcétera. ¿Realmente ocupamos el lugar que nos corresponde a nivel mundial? En mi opinión, lamentablemente creo que sí. O sea, la verdad es que sí. Y yo personalmente, y es una opinión muy personal, siento que lo poco que se había logrado con la sociedad civil impulsando, como mencioné, por ejemplo, desde el 2012, cuando se dio el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, eso dio lugar a que el gobierno tuviera un poco de apertura después del escándalo para escuchar a la sociedad civil. Pero son coyunturas políticas que se tienen que presentar. Lamentablemente ahorita, a diferencia de lo que pasó en aquel entonces, el gobierno está debilitando mucho todo lo que es la sociedad civil por muchos diferentes frentes, pero uno de ellos es, por ejemplo, no hacer deducibles las donaciones que se le dan a la sociedad civil. Es una de las múltiples formas. Cuando otros países como en Estados Unidos, Canadá, países de los que tanto hablan como Dinamarca, Suecia, Suiza, etcétera, están impulsando que la sociedad civil participe en los procesos de gobierno y que se puedan deducir esas donaciones. En México vamos exactamente en contrasentido. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando digo, sin dar detalles y entrar a casos muy específicos, a que no hay voluntad política. Me explico, realmente no hay voluntad política por fortalecer eso. Al contrario, ahorita lo que se está tratando de hacer es tener control de todo. Ahora bien, ya nuevamente hablo con Fernando el Ciudadano. Citabas un caso crítico que fue el de la Casa Blanca, que fue una vergüenza total, ¿no? Para quien lo vio, para quien lo sintió y obviamente para los connacionales. Pero, ¿qué otros momentos te han generado tanta indignación que dices, no puede ser posible? No es el México que yo quiero. Hijo, es una lista interminable de cosas. Te puedo hablar de los más frecuentes, de los más nuevos que veo.
Lo que pasa es que no quisiera dar nombres, pero no sé, yo veo en el gobierno actual que tanto habló de combatir la corrupción, gente que están involucradas en actos de corrupción desde hace mucho. Por ejemplo, a mí me parece nefasto, y estoy hablando como Fernando Sentíes, el ciudadano, que Manuel Bartlett esté en el gobierno que va a combatir la corrupción cuando él encarnaba la corrupción de todos los gobiernos priistas. Otro caso sería, por ejemplo, el de Napoleón Gómez Urrutia, y perdón que esté dando nombres, la verdad es que no me gusta hacerlo en entrevistas, pero ante la pregunta expresa que me haces, esos son los casos que yo digo, es que no es posible. Nuevamente nos están dando a tole con el dedo, nos dicen que combaten la corrupción, pero vemos gente muy cercana al gobierno actual, pues involucrada en actos de corrupción que son innegables. Uh-huh. Ahora, si algo llamó la atención, no lo digo yo, lo dicen los periodistas, los medios de comunicación, fue la gran influencia del narco en las elecciones pasadas. Estamos hablando ya de dos cosas, hablamos de corrupción y hablamos también de un aspecto muy negativo que como sociedad no nos va a representar ningún beneficio. De continuar así, ¿en dónde nos vemos? Tocas un tema muy, muy delicado y muy importante, Alejandro. Fíjate que en la última ceremonia que tuvimos nosotros de apreciación, estuve hablando con algunas personas de algunas organizaciones de la sociedad civil, y les decía que un fenómeno que yo estoy viendo, y voy a escribir un poquito acerca de ello, es que estamos viendo un fenómeno muy grave y muy peligroso. El fenómeno es que anteriormente, como le llamaba el mismo presidente López Obrador, hablaba de la mafia del poder. Y él se refería al poder político y al poder económico. Y efectivamente había una cierta alianza ahí que mantenía a esas personas en el poder. Cuando salen todas las leyes anticorrupción para las empresas, se reducen significativamente todas las contribuciones que antes venían de las empresas para apoyar o dar todo tipo de sobornos, digámoslo de una manera muy simple. Cuando esto sucede, entonces empieza a haber un shift, un cambio de mentalidad y de práctica y de dinámica en la sociedad, que es que las empresas dejan de ser partícipes de la corrupción, pero entonces alguien tiene que llenar esos huecos para que esos gobiernos o partidos políticos o funcionarios llenen esos huecos. Y entonces, lamentablemente, los está llenando el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen programas de integridad, no tienen controles internos, no tienen órganos de gobierno que limiten y controlen, no son auditados. Y entonces estamos viendo una tendencia que en mi opinión es peligrosísima, que es el narco participando con sus contribuciones en la toma de decisiones políticas, que fue algo que dijo Felipe Calderón en su momento, todo el mundo lo tachó de loco, y que eso es lo que estamos viendo, narcoelecciones. Y narcoestado. Narcoestados, porque pues ellos ponen o le dan cuando menos su visto bueno a los candidatos que van a quedar. Fíjate que hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con el periodista Eduardo Buscaglia, y es justamente lo que de alguna manera retomaba de las ideas de otros, ¿no? Que no estábamos lejos de, y cada vez parece que estamos ya muy dentro de, ¿no? Lamentablemente. Pues sí, los estudios dicen que aproximadamente el 30% del territorio mexicano es realmente gobernado no por los gobiernos, ni el federal ni los locales, sino por el narcotráfico, el crimen organizado, que es quien controla pues todos los gobiernos municipales de esos lugares donde están presentes, ¿sí? Y hablar del 30% del territorio mexicano es gigantesco, es decir, es un problema que no se habla mucho, no sale mucho, pero es un problema gigante. O sea, ya el crimen organizado controla el 30% del territorio nacional. No es el gobierno federal el que eligió a la gente, ni son los gobiernos locales. Uh-huh. Ahora, si hay algo que sirve mucho a la sociedad en cuanto a este tipo de combate a la corrupción, de transparencia, es la labor periodística. ¿Qué opinión te merece que cada vez haya menos periodistas? Porque la verdad,
si hemos visto algo grave, es la cantidad de periodistas que han desaparecido por cualquier situación. Muerte, enfermedad o lo que tú gustes y mandes, pero cada vez es mayor la desprotección a los periodistas. ¿Qué opinas de esto? Pues es terrible, es un indicador de que un país es altamente corrupto, es precisamente que no haya esa libertad de expresión y que los periodistas sean perseguidos, ya sea por el gobierno o por el crimen. Eso es terrible porque es la única forma en que la gente tiene manera de informarse de lo que está sucediendo. En las empresas, por ejemplo, las leyes obligan a las empresas cuando implementan programas de integridad a poner sistemas de denuncia y junto con ello tienen que tener una política de protección a denunciantes. Pero no hay nada similar para proteger a los periodistas en los gobiernos. Yo creo que los gobiernos, lejos de atacar a los periodistas, tienen la obligación de protegerlos, independientemente de cómo piensen o qué publiquen, ¿me explico? Entonces yo creo que es algo en lo que México tiene mucho por hacer, porque cada vez que damos un paso para abajo va a ser mucho más difícil recuperar esos espacios de transparencia, de información, de elementos que necesitamos para combatir efectivamente la corrupción. Excelente. Fer, me están preguntando que en qué medios te pueden seguir. Bueno, nosotros nada más en los medios que tiene, en las redes sociales que tiene Bárbara, que se los puede compartir. Sí, ya los están pasando, a mitad. Pero... Okay. En esas porque nosotros no estamos más que en nuestras propias redes sociales. Y bueno, a mí me pueden seguir personalmente y a título personal, pues a través de Instagram o de Twitter. Perfecto. O de LinkedIn. Ok, otra de las cosas que me estaba llamando la atención y sobre todo la producción me está haciendo una pregunta expresa. Aquí en WOW TV nosotros tratamos de ser un foro abierto. ¿Qué podemos hacer para que en un momento dado llevar este mensaje de valores, de anticorrupción, de ética a la sociedad? ¿Qué nos sugieres? Pues la mayor difusión posible que puedan hacer de esto y de programas específicos. Te decía que uno de los programas que yo más admiro, con los que más gusto participé, fue el del Consejo de la Comunicación de esta campaña, que fue una campaña específica de concientización de las consecuencias de la corrupción. Yo creo que algo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, y es perfectamente válido, de hecho es lo que busca el Consejo de la Comunicación, es unirse a esas campañas para que ustedes las puedan reproducir, por ejemplo, y en espacios comerciales que tengan, pasar estos videos y este material que ellos producen, que es valiosísimo, porque nos enseña a percibir de manera muy práctica en nuestro día a día los efectos de la corrupción, ¿no? Los efectos económicos, sociales que tiene la corrupción en un país. Y te agradecemos mucho la orientación porque seguramente nosotros ya nos verás pronto más activos que de lo normal. Otra cosa que me está preguntando la gente, y reitero, muchas gracias por acercarse con nosotros, es, en tu opinión, si hubiera mayor solidaridad social, ¿habría menos corrupción? Yo creo que, no sé si la palabra es solidaridad social, porque yo creo que los mexicanos somos muy solidarios. Yo creo que lo que necesitamos borrar es precisamente la polarización en la sociedad. O sea, yo creo que sí somos solidarios. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, y lamentablemente lo hemos vivido, salen todos los ciudadanos a ayudar a sus hermanos y a sus vecinos, independientemente de sus convicciones políticas, religiosas y demás. Pero lo que hemos visto últimamente en los últimos 3 años es una gran polarización de la gente. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que todos somos mexicanos, independientemente de cómo pensemos, porque las diferencias se pueden dar hasta en una misma familia. Y entender que antes de ser entes políticos, pues somos seres humanos y debemos de acabar con esas divisiones que nos separan. Y me parece espléndido lo que tú estás comentando. Fer, estamos a 7 minutos de acabar esta entrevista, pero lo que sí me está preguntando en términos generales,
las personas que nos están haciendo favor de comunicarse con nosotros es, ¿qué sugieres tú? ¿Qué sugerencia le darías a las familias para hacer ciudadanos de sus hijos éticos? Mira, es una muy buena pregunta y es relativamente fácil de responder, pero no es tan fácil de implementar. Hay un principio en el combate a la corrupción, que es que la corrupción, el combate a la corrupción empieza por mí mismo. Yo no puedo esperar a que nadie venga y arregle la corrupción como si fuera un problema ajeno a mí. Yo no puedo esperar ni que el gobierno ni que otras organizaciones vengan y metan orden, ¿sí? La corrupción se empieza a combatir cuando yo tengo la convicción de que eso está mal y a la larga me va a traer más problemas que beneficios, ¿sí? Los mexicanos somos muy dados a ver esas oportunidades, llamémosle entre comillas oportunidades, cuando tengo la oportunidad de beneficiarme de un acto de corrupción, en lugar de pensar en el daño a largo plazo que estoy haciendo. Entonces, mi consejo a las personas es, cada decisión que tomen, sobre todo cuando son dilemas éticos, que las piensen bien y sin dudar mucho, decidan por lo que ellos saben que es correcto, porque todos sabemos en nuestro interior lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de nuestra conciencia para tomar esas decisiones conscientemente por lo que debo de hacer, independientemente de las consecuencias, vamos a empezar a ver cómo las cosas se revierten. Hay muchas campañas sociales que nos han demostrado que los cambios sí son posibles. Los vemos muy fácilmente en cosas que tienen que ver con la convivencia civil, como por ejemplo cuando vamos manejando. No sé si te acuerdas que hace 20 años o 30 años el cinturón de seguridad simple y sencillamente no se usaba. Es más, yo creo que cuando comprabas un carro nuevo hace 40 años era una opción. Ahora todo el mundo se pone el cinturón de seguridad, es decir, todos los seres humanos somos criaturas de hábitos y nos tenemos que habituar a actuar de determinada manera para que nosotros podamos ver a nivel sociedad esos cambios en la cultura. Ahora, no esperemos ni nos desmoralicemos porque no pasen de la noche a la mañana, porque estos cambios y transformaciones sociales son generacionales. Yo no estoy tratando de hacer un mejor México para que yo viva en un mejor lugar. Lo estoy haciendo para que mis hijos tengan la oportunidad de ver algo mejor de lo que tenemos ahorita. Entonces hay que tener esa mente. Nuevamente el Consejo de la Comunicación, cuando hizo su campaña, la dirigió a dos grupos. A un grupo de niños específicos que tenían aproximadamente 11 y 12 años, que estaban en quinto y sexto de primaria, y a los papás de esos niños simultáneamente. ¿Sí me explico? Para que no hubiera disonancia entre lo que vieran. Y a mí eso me pareció muy bien pensado, muy inteligente, y creo que pues de alguna manera impactó positivamente en la sociedad. Y me parece muy interesante lo que tú estás comentando. La última pregunta del público antes de irnos a la de aquí, la del programa. Me están preguntando, ya nos señaló nuestro invitado, o sea tú, que hay empresas que de alguna manera se resistieron a participar en este reconocimiento que ustedes otorgan a Mitae, o en el cual colabora a Mitae. Pero para las que sí deseen participar, ¿qué es lo que podrían hacer ellos y con quién se podrían acercar? Esas empresas que sí participan son las que están publicadas en el ranking que publicamos a principios de este mes. Lo publicamos el 15 de septiembre y hicimos el reconocimiento a principios de este mes. Le pueden pedir a Bárbara y Bárbara les puede dar la publicación completa para que conozcan el ranking de las 30 empresas más éticas de México. Y es importante, si me permites, por favor, rápidamente, el impacto social que estas empresas tienen, para que se den una cuenta. Tan solo estas 30 empresas tenían un impacto de positivo en más de 50,000 familias y de miles de millones de dólares. Si eso, yo les decía el día de la entrega de los reconocimientos, si este es el impacto positivo que tienen 30 empresas, imagínense 300 empresas o 3,000 empresas o 30,000 empresas. Entonces, el impacto positivo es mucho cuando somos muchos los que estamos haciendo lo correcto. Uh-huh. No, me parece espléndido lo que tú estás comentando, Fer, y te lo agradezco mucho, sobre todo la manera que te has dirigido, sencilla, concreta y bastante positiva. Y en ese sentido, Fer, me gustaría que nos dijeras
en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Sí. ¿Cómo me definiría a mí mismo? Pues mira, me defino como un empresario orientado a mejorar a través de lo que hacemos una cultura ética en nuestra sociedad. De manera muy simple, muy a manera de estigma, eso es la manera en que yo me veo. Trato de hacerlo tanto en mi aspecto profesional como en mi ámbito personal. Trato de, en todo momento, trato de, lo respiro, lo vivo, todo lo que es el combate a la corrupción y la promoción de una cultura ética. He tenido la oportunidad de vivir tanto en México como en Canadá y me doy cuenta de manera tangible todos los días de la diferencia que hace tener transparencia y aplicación de la ley efectiva, o sea, no tener mucha impunidad en un país. Excelente. Pues la verdad, Fer, te agradecemos mucho esta charla porque ha sido muy interesante saber esto. Y justamente lo que están ahorita haciendo referencia a la mayoría de los comentarios es hacer lo correcto. Y es básico. Si nosotros pensamos y actuamos haciendo lo correcto, vamos a quitar 3 cosas. Primero, la dependencia a un tercero que nos lo indique, sea autoridad o sea jefe. Segundo lugar, vamos a hacer una forma de enseñar a los demás a eso, a hacer lo correcto. Y tercero, una vez que lo vivimos y lo actuamos, trascender va a ser mucho más sencillo para cualquiera de nosotros. Pues la verdad, Fer, te agradecemos mucho y ahorita en Recuadro estaban apareciendo las redes sociales para que se comuniquen contigo. Bueno, se comuniquen con Bárbara y se comuniquen contigo, que es Bárbara, es tu asistente. Y la verdad te agradecemos muchísimo esta charla. Me piden de favor que si puedes dar nada más algún tipo de mensaje para despedir la misión, sobre todo pensando en el México que queremos ver y todos deseamos vivir. Al contrario, antes que nada, gracias por la invitación, Alejandro. Ha sido un placer estar en tu programa. Y mira, lo que yo le diría a toda la gente, y se lo digo a mis hijos, se lo digo a la gente con la más cercana, piensen en el país en el que quieren que vivan sus hijos. Piensen cómo van, las decisiones que toman hoy, cómo van a impactar en los siguientes 10, 15 o 20 años. Si no estamos orgullosos de la forma en que somos, pues entonces cambiémoslo y cambiémoslo nosotros. No esperemos a que alguien venga y lo haga por nosotros. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y ese sería mi consejo para todos. Eso se lo digo a mis hijos y eso es lo que yo le diría a toda la gente. Muchísimas gracias, maestro Fernando Senties. Ustedes ya tienen la mejor opinión de este tema. Y nuevamente, me quedo con lo que dijo Fernando. Sabemos qué es lo correcto, hagamos lo correcto. Muchísimas gracias. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.